Bueno, entonces estamos con lo que es la bioquímica, los organismos y tenemos el proceso del metabolismo. Y vamos a ver lo que son las biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas son las que conocemos como nutrientes y podemos clasificarlas en carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas y hormonas. ¿Sí? Ya vimos en la lámina anterior, bueno, vamos a ver la lámina porque para que esté en la grabación. Ok, aquí tenemos. Entonces, estas son las biomoléculas que pueden ser inorgánicas y orgánicas, y esta es la función de algunos de ellos, lo que son los carbohidratos, hidratos de carbono, como la fuente principal de energía, los lípidos, como la fuente secundaria de energía, ¿sí? Las proteínas, que son constituyentes y tienen múltiples usos, ¿sí? Los ácidos nucleicos, como el ADN y ARN, que es información de la información genómica o información genética, hormonas, que activan o inhiben procesos, son muy importantes, y las vitaminas, que son coadyuvantes del metabolismo, es decir, forman parte de las enzimas. Las enzimas son proteínas, esas son las enzimas, y bueno, lo que es el metabolismo es la transformación de nutrientes, y eso es lo que consumimos nosotros dentro de la dieta, la ingesta diaria de alimento, esos son los nutrientes, y esas son las sustancias que le sirven a cualquier organismo para la supervivencia. El metabolismo se va a dividir en dos etapas, catabolismo y anabolismo. Uno para degradar moléculas grandes en moléculas pequeñas y el otro para sintetizar las moléculas grandes a partir de las moléculas pequeñas que ya degradamos inicialmente. Bueno, regresamos a nuestra lámina y lo que vamos a ver aquí es cada uno de estos componentes. Entonces, como es muy amplio, vamos a trabajar cada una de estas sustancias. Entonces, vamos a empezar por el grupo de los carbohidratos. Esto nos va a llevar tal vez algunos videos, ¿sí? Pero es importante poder hacer, ¿sí? Dentro de los componentes que vamos a analizar, pues revisar el mayor número de detalles porque lo que es el área 2 para ustedes, sí vienen algunas preguntas más elaboradas. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos también se denominan como hidratos de carbono. Hidratos de carbono. ¿Qué significa los hidratos de carbono? Bueno, eso quiere decir que están constituidos los hidratos de carbono por una unidad que se repite. Esa unidad, desde el punto de vista químico, es una unidad de carbono, ¿sí? Unida a un hidrato. Por eso se llaman hidratos de carbono. Y esto se repite de manera constante. Es decir, esta unidad se va a repetir y vamos a tener diferentes tipos de hidrato de carbono, lo cual nos permite clasificar a los hidratos de carbono por el número de unidades que puede tener. Y entonces tenemos a los monosacáridos, a los disacáridos, a los polisacáridos. Es decir, formados por una sola unidad, formados por varias unidades, ¿sí? Y formados por muchas unidades de hidratos de carbono, ¿sí? La importancia biológica que tiene cada uno de ellos, ¿sí? O los más importantes, son los siguientes. Bueno, que nos interesan. Hay muchísimos, de verdad, la gama es impresionante, pero dentro de los monosacáridos, los que más nos interesan son la ribosa,
y voy a poner el número de carbonos, o sea, el número de unidades que se repiten aquí. Este N será ese número, que es 5. ¿Ok? Entonces, la ribosa, que la vamos a encontrar presente en el ADN, ¿sí? O en el ARN. Es un azúcar que forma parte de la estructura molecular del ADN o el ARN. Por eso es importante, porque la vamos a mencionar cuando hablemos de los ácidos nucleicos. Bueno, tenemos a la ribosa, luego está la glucosa, que son 6 carbonos, la fructosa, que también son 6 carbonos, y la galactosa. Ese es un solo carbohidrato, ¿ok? Cada uno de ellos es un solo carbohidrato. Por eso se llaman monosacáridos. Y a partir de esos monosacáridos, bueno, vamos a tener a los disacáridos, es decir, estructuras de carbohidratos formados por 2 monosacáridos. Tenemos el caso de la sacarosa, que es el azúcar común. La sacarosa va a estar constituida por glucosa y por fructosa. Glucosa y fructosa. Vamos a tener a la lactosa, ¿sí? Que va a estar constituida por glucosa y galactosa. Y vamos a tener a la maltosa, que va a estar constituida por, por sacarosa, por glucosa y otra unidad de glucosa. ¿Ok? Esos son los disacáridos. Y por último, vamos a tener a los polisacáridos, que son muchas unidades, muchas unidades, ¿sí? Los de importancia biológica van a ser el glucógeno, o también se le conoce como glucagón, ¿ok? Mejor conocido como glucógeno. Aquí, glucógeno, ¿ok? Luego tenemos a la, ¿cómo se llama? Es celulosa. Pero antes de la celulosa tenemos al almidón, ¿ok? El almidón y la celulosa. Bueno, esos son los polisacáridos más importantes, ¿sí? El almidón está presente en muchos organismos, pero la celulosa es la que va a estar presente en las plantas. Son las que componen la estructura de la pared celular en las células de plantas o la célula vegetal, ¿sí? Que también está presente en algunos otros organismos, que es donde se distingue la célula animal de la célula vegetal, porque la célula vegetal va a tener una pared y esa pared está constituida primordialmente de celulosa. Por eso los carbohidratos son los componentes más abundantes de la naturaleza y ese es un dato importante, ¿ok? Son las sustancias más abundantes, ¿sí? De toda la naturaleza. Esos son los carbohidratos. Ahora, químicamente a los carbohidratos se les divide en 2 grupos desde el punto de vista químico por su estructura o función. Es decir, tienen un grupo funcional que les permite esta clasificación. Bueno, vamos a tener a las aldosas y a las cetosas. Aldosas, que tienen una función aldehído, esa es la función, y a las cetosas, que tienen una función cetónica. Ajá, esa es su función, ¿sí? De aldehído y su función de cetona. ¿Ok? Bueno,
Dentro de las aldosas más conocidas está la glucosa. La glucosa, que recordemos que tiene 6 carbonos, ¿sí? Y dentro de las cetosas, la más conocida es la fructosa, que es el azúcar de las frutas, ¿sí? Esos son también 6 carbonos, ¿sí? Obviamente tienen una estructura muy parecida o más o menos parecida. Pero ¿cuál es la estructura de la glucosa y cuál es la estructura de la galactosa? Bueno, voy a poner aquí un pequeño detalle para que podamos entender, ¿sí?, algunos pequeños detalles de cada una de estas. Pero déjenme ver. Bueno, es un detallito que vamos a poner aquí para la glucosa. Lo voy a poner de este lado. Ajá. Entonces vamos a poner así, como si lo tuviéramos así de pie. Y aquí, mire, fíjense. Son 6 carbonos. El carbono que está ahí arriba. Luego tenemos aquí una línea, lo voy a poner así. Luego otra línea que la voy a poner así. Ahí. Luego, y otras 2 aquí abajo. Otras 2. ¿Ok? Me falta una. Y la última. Ahí está. Son 3. ¿Ok? Ahorita les explico. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Esto representa 6 carbonos. Bueno, esta es la que identificamos como D-glucosa. ¿Ok? La D-glucosa. Es importante porque esta cosita que está aquí es lo que distingue a la D-glucosa de la L-glucosa. Eso se llama destrógiro y la L sería levógiro. ¿Se acuerdan que en algún momento les expliqué que las moléculas tienen una estructura espacial? Bueno, esa es la estructura que van a tener esta glucosa. Bueno, vamos a establecer cómo es una molécula. Bueno, tenemos un carbono, ¿sí? Vamos a tener otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, ¿sí? Cada uno de esos carbonos va a estar unido. Este carbono con este, luego este con este, son los enlaces que unen a esos carbonos. Esa es la estructura. Vamos a irlos poniendo ahí. Ok. Y son los enlaces. Bueno, espero que me haya quedado muy bonito. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estructura que va a tener nuestra glucosa? ¿Sí? Bueno, la glucosa va a tener una estructura. Porque aquí está. Ok. Entonces vamos a tener de este lado, sí, un OH. Lo voy a poner como debe de ser. Aquí está este. Este es un OH. Aquí le vamos a poner OH. ¿Ok? Esos son los hidratos. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Y ese hidrato se repite 6 veces. ¿Ok? Entonces vamos a tener ese hidrato. Luego vamos a tener aquí este otro. Ajá. Este es el que viene para acá. ¿Ok? Este viene para acá. Este viene para acá. Y este viene para acá. Entonces, ahí es donde vamos a colocar precisamente los OH. ¿Sí? Aquí
acá. Ok. El OH. Ahí quedó muy feo. Vamos a acomodarlo. Ahí está. Aquí tenemos otro OH. Aquí está otro. Y aquí está otro OH. ¿Sí? Bueno, este es el que le da esa estructura muy particular que es una aldosa y va a tener una unión. La unión es aquí, ¿sí? Y esa unión viene para acá y viene hacia acá, ¿ok? Donde aquí se va a perder este hidrógeno y solo va a quedar ahí unido el oxígeno. Entonces lo voy a quitar para hacer bien la estructura, ¿ok? Así va a quedar. Ahorita lo van a entender. Bien, vamos con el siguiente. La fructosa, que es una cetosa, ¿ok? Tiene una unión cetona. Entonces vamos a tener carbono, carbono, 3, 4, 5, 6. Lo mismo, vamos a hacer las uniones, ¿sí? Ay, disculpen los problemas técnicos que esto le ocasiona. Pero es que esta cosa... Un día me voy a comprar un lápiz de mouse porque esto es muy latoso. Bien, vamos con la fructosa, que es un carbohidrato muy importante. Ok, entonces vamos a ver. Pues tenemos aquí Ok. Luego aquí vamos a tener un doble enlace. Ahí está uno y otro. Ahí está. Esta es la cetona, ¿sí? Un doble enlace, ¿sí? Ahora, este es para acá, ¿sí? Y vamos a tener este para acá y este para acá. ¿Ok? Lo mismo que hicimos hace un instante con esta. Entonces vamos a tener aquí la D fructosa. Entonces, tenemos esto, tenemos la cabecita, que es ese carbono, así para representarlo. Y entonces vamos a tener aquí el doble enlace. Aquí el doble enlace. Luego tenemos uno para acá. Y luego los otros tres que están de este lado. Ajá. Ahí está, los otros tres. ¿Ok? Y tenemos 6 carbonos con un doble enlace. Esta es la D fructosa. Así, de bógira, fructosa. Eso es importante, sobre todo para los que van en el área 2, para que puedan entender, aquí es donde se presenta ese OH. ¿Ok? Entonces vamos a ponerles sus respectivos. Aquí tenemos un OH, aquí tenemos un oxígeno nada más, un doble enlace, oxígeno. Aquí tenemos un OH, ¿sí? Y aquí tenemos los OHs. OH, aquí está OH, y aquí tenemos este que es un OH. ¿Ok? Ahora, esta también va a tener una unión, pero esta viene de aquí y la unión es hacia acá. Muy bien. Esa es la estructura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula de una glucosa? ¿Y cómo representamos a la glucosa químicamente? Bueno, la glucosa es C6, carbono 6, H12 o 6. ¿Sí? C6, H12
O6. ¿Sí? De la misma manera pasa con la fructosa. Tiene la misma fórmula, ¿sí? Solo que así identificamos a lo que es la glucosa con esta fórmula. Y esta es su fórmula desarrollada o su estructura. Ahora, ¿cómo se presentan realmente estas estructuras? Bueno, estas estructuras las vamos a tener así. Tenemos un enlace, otro enlace, otro enlace, este otro, que lo voy a jalar un poquito más, ¿sí? Aquí tenemos un oxígeno, ¿ok? Luego tenemos este otro enlace aquí y por acá tenemos el otro enlace, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo se presenta esta estructura? ¿Sí? Químicamente, ¿cómo es? Bueno, químicamente representamos a nuestra glucosa. Esa es una representación estructural, ¿sí? Y vamos a señalar cuáles son. Entonces vamos a tener aquí un OH, ¿sí? Aquí está otro OH, aquí está el OH. Este es el que se ajusta, ¿sí? Y este es hacia arriba. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener los OH. Y esta es la estructura de la glucosa. Aquí está este. OH. Aquí está el OH. No estoy poniendo los hidrógenos, ¿de acuerdo? Solo estoy poniendo lo que nos interesa, que son los OH, que son los grupos funcionales, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esto en realidad químicamente es un polialcohol. Esta es una función alcohol, ¿sí? Y esto es lo que se llama un heteroátomo. Entonces aquí hay una estructura que se llama heteroátomo y estas son funciones que son alcoholes. Entonces se puede decir que un carbohidrato es un polialcohol, ¿sí? Pero se les estableció esa estructura o ese nombre de hidratos de carbono por la función química, así como hidratos, como si a esto le fuera agua, H2O, y entonces sustituyera con un carbono. Entonces, esta es la D-glucosa. La D-glucosa. Esa D-glucosa se va a unir con la fructosa. Y entonces la fructosa la vamos a tener así. Ok, luego viene para acá. Así más o menos. Aquí. Ok, aquí tenemos un O. ¿Sí? Ahí. El oxígeno, que es este precisamente, que está aquí. Tenemos este por acá. Ajá, y esto se une aquí. Bueno, no me quedó tan preciso. Más o menos. Aquí tiene sus dificultades. Aquí tengo una patita y aquí tengo la otra. ¿Sí? Vean, son estas, esta que está aquí arriba y esta que está acá. ¿Sí? Hay una que está hacia adentro, que es esta, y otra que está hacia afuera, que es esta. Y ahora sí, ponemos los OHs. Aquí tenemos un OH. Ajá. Aquí tenemos un OH. Ahorita voy a hacer una pequeña corrección. Un OH y aquí un OH. ¿Ok? Bueno, la corrección es la siguiente. Vamos a corregir aquí. Ok, entonces aquí tenemos que agregar un carbono OH. Aquí también tenemos que agregar un carbono OH. Ahí está. Y aquí tenemos que agregar un carbono OH. Ahí está. Esa es la cabecita, ¿eh? Esta cabecita que se ve aquí, ¿sí? Es esa. Esa que estamos agregando. Y ahora sí, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Y esta es la D-fructosa.
¿sí? Y estos dos son los que se van a unir. Ajá. Estos dos son los que se van a unir aquí. No, 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 no. Va a hacer la unión mal. ¿Sí? Estos dos son los que se van a unir aquí y aquí. Así. ¿Ok? Ahí es donde se va a dar esa unión. ¿Sí? Y juntos van a formar la sacarosa. Vamos a tener aquí la sacarosa. ¿Sí? La unión de estos dos azúcares. Y eso es un disacárido. Y cuando ustedes consumen leche deslactosada, ¿sí? Así, lactosa, leche deslactosada, lo que se hace es, se agrega una sustancia que rompe estas uniones, estos enlaces, lo rompe. Y entonces se separa la glucosa con la galactosa. Por eso la leche deslactosada es más dulce que la leche normal, ¿sí? Y eso es deslactosada. No es que no tenga o sea, no es que le quiten la lactosa, no se puede. Lo que hacen es agregarle una sustancia que rompe estos enlaces y entonces quedan libres la glucosa y la galactosa. Y eso hace que tenga un sabor mucho más dulce. En ese consiste deslactosar a la leche. Y entonces aquí tenemos lo que